ejemplo, cuando veo que el paciente que me toca funcionar tiene venas difíciles, no cuenten conmigo, ¿no? Yo por dentro, cuando me toca tomarle una muestra a un recién nacido, ahí vemos a un Psyduck y vemos aquí a Elmo, ¿no? Tú cuando ves el drama que es el paciente para no hacerse la flebotomía. Elmo cree que eres buena actriz. El temario de esta noche vamos a ver una breve introducción, normas internacionales y nacionales, la extracción de sangre para hemocultivos, aseguramiento de la calidad y la acreditación ISO 15189. Revisemos un conflicto cognitivo, paciente de 9 años acude al servicio de laboratorio acompañada de su madre, entrega la orden médica a la recepcionista, quien entrega un frasco y consulta sobre su última comida, procede a registrar sus datos para la toma de muestra. A los días, la paciente acude al laboratorio a presentar reclamo por falta de resultados. Indica que le faltan resultados de 3 pruebas de parasitología. La recepcionista revisa la orden médica y observa que la boleta de pago e ingreso es parásito por 3 métodos inmunidad. La mamá de la menor informa que el médico tratante no le puede atender por falta de resultados. ¿Cuál es el error en esta situación? Recordemos que parasitológico seriado es diferente a una muestra de parásitos por 3 métodos, ¿no? Entonces, cuando es solamente parásito por 3 métodos, solo es una muestra y le hacen 3 diferentes métodos, a diferencia de un parásito seriado en lo cual son 3 muestras diferentes. El logro de la sesión es que al finalizar la sesión el estudiante sea capaz de conocer de manera general el papel del laboratorio clínico en la detección de alguna bacteria. Tenemos algunas normativas nacionales e internacionales. Vamos a ver primero las internacionales. Tenemos a la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio. Entonces, la Sociedad Española de Medicina de Laboratorio nos va a dar ciertos lineamientos en función de la ISO 15189. Entonces, ellos han elaborado un documento de comisión con un grupo de trabajo sobre gestión de los procesos preanalíticos en los laboratorios clínicos según los requisitos de la norma 1 en ISO 15189-2013. Es una recomendación del 2015. En esta recomendación, pues dan ciertos lineamientos desde qué documentos debemos de contar en la parte preanalítica, ¿no? Del laboratorio, eh, qué es lo que se debe revisar en todo este proceso a nivel preanalítico, ¿no? Por ejemplo, el médico tratante debería tener acceso a la cartera de servicios, a qué pruebas se hacen en laboratorio. Por ejemplo, a nivel documentario, ¿no? El flebotomista debería tener acceso a poder visualizar el manual de toma de muestra, ¿no? Por ejemplo, en microbiología es importante, ¿no? Una correcta y adecuada toma de muestra. Recordemos que de la calidad de nuestra muestra depende que nuestro resultado sea clínicamente útil, ¿no? Claro que durante todas las fases que hay a nivel de laboratorio clínico es importante asegurar porque cada fase tiene procesos críticos que pueden afectar la utilidad clínica del resultado final emitido.
pero comienza siempre a partir de la calidad de la muestra. Si no tenemos una muestra que sea de calidad, mucho menos vamos a poder emitir un resultado que sea clínicamente. Entonces tenemos a la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, la OSHA, que por ejemplo da alineamientos a nivel de bioseguridad. Tenemos a la CAP, Colegio Americano de Patólogos, que son considerados desde 1946 como líderes de garantía de la calidad, ¿no? Y ellos se suelen dar a su equipo auditor, ¿no? Al equipo que vaya a inspeccionar los checklists y empiezan a enumerar, pues, ¿no? Cada uno de los G en los cuales ellos empiezan a ver, por ejemplo, eh, que mínimamente si hay dos identificadores o no, ¿no? Si, por ejemplo, cuando tenemos solicitudes verbales, estas solicitudes verbales luego tenemos un manual donde indica cuánto es el tiempo en el cual eh, va a confirmar mediante ya sea una solicitud en físico o virtual. Tenemos a la CLSI. La CLSI nos va a decir el cómo podemos aterrizar, por ejemplo, algunas porciones, algunos de los requisitos de la ISO 15189, mientras que la ISO 15189 nos dice los debe, los debería, ¿no? Entonces los debe sí o sí los tenemos que cumplir, los debería es opcional. La CLSI sí aterriza el cómo, ¿no? Desde, por ejemplo, principios y procedimientos para los hemocultivos, nos dice sobre la evaluación de cambio de lote reactivo. A nivel de la toma de muestra también tiene ciertos documentos. También tenemos la ISO 26658 que es específica para la parte preanalítica, ¿no? Recordemos que la ISO 15189 es específica para los laboratorios clínicos, lo podemos aplicar para el área de microbiología, para bioquímica, hematología, lo podemos aplicar para anatomía patológica, para banco de sangre. Vamos a ver entonces los requisitos de la ISO 26658, que es lo que nos menciona. Recordemos que la parte preanalítica inicia cuando el médico genera una solicitud de toma de muestra para ciertas pruebas a nivel de laboratorio. Entonces es importante que el formulario de solicitud pueda cumplir con unas ciertas características que permitan abarcar el requisito de la calidad, el requisito que nos dice la normativa, ¿no? Entonces proporcionar también instrucciones a los pacientes, la información para pacientes y usuarios del servicio, la identificación del paciente, ¿no? Que al menos tenga dos identificadores únicos atribuibles al paciente, la preparación para la toma de muestras, desde ser empáticos, claros, tener una comunicación asertiva, tener todos los materiales a la mano para las diferentes pruebas que podemos realizar en el laboratorio, ¿no? La toma de muestra en sí, identificar las muestras, preparación para el transporte de la muestra, poder garantizar la integridad de la muestra y la estabilidad. Entonces debemos tener, ya sea en un Excel, ya sea en un documento, donde eh, se puede evidenciar, ¿no? Cuánto es la estabilidad de cada una de las muestras que tenemos, ¿no? Y a qué temperatura las debemos de almacenar. El transporte de las muestras. Debemos saber quién lo está transportando, a qué hora salió del laboratorio y tal vez llegó al otro laboratorio que es el laboratorio de referencia. Y a qué temperatura salió del laboratorio y a qué temperatura está llegando al laboratorio de referencia, para poder garantizar la integridad y la estabilidad de la muestra durante todo el proceso. La recepción de la muestra, el almacenamiento de la muestra. Pero durante todo este proceso, también tenemos subprocesos como la infraestructura y las condiciones ambientales. No es lo mismo que, por ejemplo, tener a temperatura ambiente aquí en Lima, los materiales de toma de muestra, que tener a temperatura ambiente en Iquitos, en Tarapoto, ¿no? Que hace que la
temperatura mayor, ¿no? Entonces, recordemos que es importante revisar los insertos de nuestras pruebas. Ver qué dice el inserto de mis tubos. Si me dice temperatura ambiente entre 20 y 25 y resulta que yo estoy en una zona del Perú, entonces tengo una temperatura de 30 a 40. Entonces, evidentemente, es mejor, ¿no?, que yo tenga un aire acondicionado y que pueda controlar la temperatura de esos materiales. O que yo esté, por ejemplo, y tenga una temperatura baja. Entonces es importante poder garantizar también sus procesos, ¿no? En parte de la infraestructura, recordemos que tenemos normativas nacionales en las cuales nos piden el zócalo, el contrazócalo a nivel de laboratorio, los equipos y suministros, el personal que esté debidamente capacitado y con la norma, el nuevo decreto supremo, la modificación a la ley 26454 de los bancos de sangre. Recordemos que a nivel de personal, pues si es un banco tipo 2 es mucho más exigente desde la experiencia, la capacitación que debe tener el personal, comparación, por ejemplo, con un banco tipo 1, un tipo 1A, ¿no? La satisfacción del cliente, poderlo medir tal vez en base o función de las encuestas de NPS, la identificación y control de no conformidades, indicadores de desempeño, documentos y registros. Ver tu desempeño en la parte analítica, ¿no? Hacer tu planificación de tu control de calidad. Entonces tenemos normativas nacionales, como por ejemplo la Superintendencia Nacional de Salud, ¿no?, que puede hacer visitas inopinadas, eh, visitas programadas, desde ver la parte de infraestructura y ver que estemos cumpliendo al menos la normativa nacional, así como también ver la adecuada segregación de los residuos biológicos. Recordemos que incluso si en una de estas visitas te encuentran que tienes una mala segregación de estos residuos, te pueden multar. Entonces tenemos normativas nacionales, como por ejemplo el del Instituto Nacional de la Calidad. Recordemos que en nuestro país la ISO 15189 es opcional, pero tenemos en otros países en los cuales es obligatorio que todo laboratorio, para que pueda funcionar, sí o sí tiene que estar acreditado con la ISO 15189. Un laboratorio de microbiología tiene que estar acreditado con la ISO 15189, por ejemplo, en Francia, ¿no? Entonces, para que pueda hacer cada una de las pruebas, tendría que estar acreditado cada una de las pruebas que hace en su laboratorio. En Perú es opcional. El primer laboratorio del Perú en obtener esta normativa la hizo 15189. No fue por INACAL, fue por la entidad mexicana, por el EMA en 2017. El primero que se acreditó con INACAL fue AUNA, en 2018, en análisis de bioquímica, metodología y inmunología. Luego tuvimos a lo que es SYNLAB en el 2019, que se acreditó con INACAL. Y bueno, posteriormente ella se llegó a acreditar con lo que es nuevamente con EMA. Actualmente ya no está con INACAL. Tenemos al INS en biología molecular, tenemos a ROE, que tiene el mayor alcance actualmente. Tenemos a Precisa, AngloLab, pero si se dan cuenta, todos estos laboratorios en su mayoría son laboratorios privados, excepto lo del INS, ¿no? Y son del INRA. Decía, para el año 2023 tuvimos el primer laboratorio que dejó de ser de Lima, que es de Trujillo, que es Escala. Luego tuvimos a RAILAB de Chiclavio, a Repromake también con biología molecular, a Multilab, actualmente también tenemos a Suiza Lab, pero hasta ahí todos eran privados.
excepto lo del INS, que hasta el año pasado se acreditó un laboratorio de salud, ¿no? El de Alto Moyobamba. Entonces, se puede acreditar en salud, se puede acreditar un MINSA, se puede acreditar un privado, pero si es un arduo trabajo de poder estandarizar, de poder romper ciertas barreras. Y recordemos que también en lo que es microbiología tenemos el famoso PROA, ¿no? Tenemos la norma técnica de salud para la implementación del programa de optimización del uso de antimicrobianos a nivel hospitalario, ¿no? La resolución ministerial número 170/2022 del MINSA. Entonces, si por ejemplo queremos estandarizar en nuestros laboratorios, tenemos que romper ciertas barreras, vamos a tener ciertos desafíos, como la resistencia al cambio, falta de conocimiento, conciencia, comprensión, no entender la importancia, puede que no haya responsables, el tema financiero que generalmente es a nivel de salud, a nivel del PISA, porque hay que sacar una licitación para quién me va a hacer la consultoría, quién va a hacer la auditoría interna y luego para la auditoría externa quién nos saca el INECAL. Entonces, la falta de interés de la dirección del establecimiento de salud, diferentes profesionales que están involucrados en la toma de muestra de sangre o hasta a veces falta de liderazgo. Entonces, incluso podemos implementar un marco de trabajo para una implementación exitosa. Para ello debemos tener nuestro mapa de procesos preanalíticos, un flujo de trabajo, las instrucciones de trabajo y documentación, la disponibilidad de recursos y organización adecuada de la actividad, la adecuada coordinación entre todos los profesionales sanitarios, poder educar, poder sensibilizar al personal sobre los riesgos y la habilidad del paciente, resaltar los beneficios, entrenamiento teórico y práctico, la certificación después de de la culminación exitosa, el reentrenamiento continuo y una auditoría periódica, ¿no? Medición de la calidad de las muestras a través de indicadores. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos de la educación del personal importante, las capacitaciones continuas, el entrenamiento práctico, sobre todo el personal nuevo. Por ejemplo, en otros países, el personal nuevo no atiende solo a un paciente, si es que primero no ha realizado síntomas de muestras de manera exitosa, sin ayuda. La certificación del personal que está involucrado en toma de muestras microbiológicas, las actividades previas a la toma de muestras, ¿no? El llenado del formato de solicitud en papel o electrónico, la preparación del paciente, las instrucciones para el personal cuidado de los pacientes, flebotomistas, personal que toma las muestras y pacientes, el tipo de cantidad de la muestra primaria, con la descripción de los contenedores para su toma, así como algunos aditivos necesarios, ¿no? Importante también la hora especial de la toma de muestra cuando es necesario, dependiendo de la prueba. Incluso la información clínicamente relevante que puede afectar a la toma de muestra. Por ejemplo, si el paciente está tomando medicamento para la tiroides o está tomando una warfarina o enoxaparina. Importante también la realización del examen o interpretación del resultado, teniendo en cuenta el historial de administración de medicamentos. Para el proceso de generación de solicitud de análisis, recordemos que se deben revisar los formularios de solicitud recibidos para la toma de muestra, poder verificar la integridad de la información y cualquier omisión de información requerida debe ser corregida antes de proceder a la extracción de muestras. Tenemos un ejemplo de un formato de solicitud: la identificación del paciente, el género, la fecha de nacimiento, detalles de ubicación, contacto del paciente, ¿no? Que tenga un identificador único, nombre u otro identificador único del médico, del prestador.
tipo de muestra, análisis solicitado, si hay alguna información que sea clínicamente relevante sobre el paciente o la solicitud, la fecha en que se ha completado el formulario de solicitud, fecha y cuando sea pertinente la hora de toma de muestra primaria, la identidad de la persona que está tomando la muestra. Todo ello debe ser trazable, ¿no? Y la fecha y hora de la recepción de la muestra que se aplique. Las solicitudes verbales debemos tener un procedimiento para ello e incluso una vez nos han confirmado mediante vía electrónica o papel, ese tiempo que pasa entre la solicitud verbal y la confirmación posterior también debe de ser especificada en el procedimiento. Entonces, el procedimiento de incluir las acciones requeridas para las pruebas adicionales solicitadas después de que ya se tomó la muestra o que ya se recibió la muestra. Lo que es la transcripción de las solicitudes, si la información proporcionada en el formulario de solicitud se transcribe en un sistema de registro o en un sistema de información, debe de tener el laboratorio algún procedimiento para garantizar que esa información transcrita sea ingresada con precisión, por lo cual el laboratorio tiene que hacer verificaciones que sean programadas para poder identificar y también de esta manera ayuda a reducir los errores que pueden estar asociados a la transcripción. Recordemos que somos humanos. Entonces, hay un proceso también para proporcionar instrucción a los usuarios y todo eso también debe estar dentro de sus procedimientos de laboratorio. Y el laboratorio es responsable de poder proporcionar información sobre los análisis que se realizan a los usuarios de sus servicios, ¿no? Entonces debe facilitar selección adecuada de pruebas, la recolección, la manipulación de la muestra, la gestión de la atención del paciente. Las instrucciones deben ser claras, deben ser precisas hacia los pacientes respecto a los requisitos para la toma de muestra. Debe ser el periodo de tiempo para el ayuno antes de la toma de muestra, por ejemplo, para una glucosa, ¿no? Un ayuno mínimo de 8 horas, máximo de 12 horas. El periodo de tiempo y contenido de cualquier dieta especial antes de la toma de muestra. Por ejemplo, para la toma de muestra o requisitos de tiempo específico de la última dosis de aplicación. Entonces, la necesidad incluso de abstenerse de realizar actividades específicas previas a la toma de muestra, como manejar bicicleta, ir corriendo, si es que se va a tomar una prolactina. Y el requisito para tomar la muestra en el momento preciso. No. Por ejemplo, en el tema de las heces, aquí tenemos un ejemplo con volumen, ¿no? El contenedor, frasco estéril, volumen 30 gramos, el tamaño de una nuez, conservación, refrigerado de 2 a 8, metodología Guayacol, especialidad microbiología. Cuando entregan sus resultados, un día, ¿no? Programación continua, condiciones preanalíticas, indican sobre la dieta, que no quiere alcohol, no carnes rojas, no betarragas, no remolachas, no tomates, no brócolis, no alimentos y bebidas con colorantes, no AINES, no aspirina, no ácidos cítricos, no antiácidos. Importante un código asociado al paciente. Por ejemplo, con el tema del consentimiento se puede inferir, porque de esta manera puedes transferir también la responsabilidad. Bueno, de notificar al parcial se debe resolver antes de que se recolecte cualquier muestra. ¿Qué pasa si tenemos un paciente que tal vez no nos puede brindar sus datos o proporcionar su identidad? Esta identidad puede ser verificada por un adulto responsable que conoce al paciente, un familiar
El nombre de esa persona que nos ha confirmado la identidad del paciente, también debemos de poder registrarlo, ¿no? Idealmente debemos de tenerlo registrado. ¿Qué pasa en situaciones de emergencia? ¿Cómo sería la identificación de estos pacientes en alguna situación de emergencia? En cuanto a situaciones de emergencia, que una persona no sea identificada de manera inmediata. Entonces, en el manual de procedimientos debería de estar detallado, ¿no? De identificar en estos casos, cuando estamos ante estas situaciones, ante este tipo de pacientes. Muestras y después realizar la recomendación. ¿Qué pasa en el caso de PPS? ¿No? Pacientes pediátricos. Idealmente, la inscripción de la madre, como el apellido de nacimiento. Imágenes, ¿no? Igual tenemos aquí, por ejemplo, lo del hisopo. Aquí también podemos colocar el código de barra. En cuanto al consentimiento informado, todos los procedimientos llevados a cabo en un paciente tendrán el adecuado consentimiento informado del paciente. Yo les comentaba que en la parte ambulatoria, por ejemplo, él se puede inferir. No, lo ideal es que sí se pueda contar con este consentimiento y que sí lo puedan firmar, porque de esta manera pueden transferir la responsabilidad, ¿no? Ante cualquier evento que pueda suceder. En lo que es hospitalización, deberían tener la oportunidad de negarse. Si bien en alguna situación de emergencia, por ejemplo, en los pacientes de trauma shock, el consentimiento no puede ser posible, bajo estas circunstancias es aceptable para llevar a cabo los procedimientos necesarios siempre que sean en el mejor interés del paciente y sea autorizado por un profesional médico calificado. Ya que se pueden aplicar requisitos legales y reglamentarios. Entonces, ¿qué debe incluir el consentimiento informado? El consentimiento informado debe incluir la persona que toma la muestra, que está explicando el procedimiento, con una terminología apropiada, es decir, que debe ser acorde al nivel del lenguaje de la persona, ¿no? Puede ser coloquial, puede ser culto, al nivel de comprensión del paciente. El consentimiento del paciente se debe confirmar antes de proceder con la toma de muestra, no después de la toma de muestra, ¿no? Como a veces suele pasar. Entonces, idealmente es antes de la toma de muestra. ¿Qué pasa si tenemos un paciente que es menor de edad y no es competente para dar su consentimiento?
O si es un paciente que, por ejemplo, eh, tiene algún problema mental y no es competente para dar su consentimiento. Entonces, en este caso, se va a obtener el consentimiento a partir de un padre o tutor legal que lo acompañe. Si es en el caso de que sea una persona con algún problema mental, pues idealmente también eh, tener ese diagnóstico, ¿no? Sobre todo si es una persona mayor de edad, como sustento, como aval. Y si el paciente rechaza el procedimiento, la persona que toma la muestra registra el rechazo y asegura que la persona que solicitó la prueba se le notifique oportunamente. El paciente puede retirar el consentimiento en cualquier momento durante el procedimiento. Entonces vamos a ver a nivel de microbiología y lo que nos interesa en esta noche sobre la parte de el papel del laboratorio clínico en el diagnóstico de las bacteriemias. El laboratorio clínico debe asegurar, debe garantizar la calidad de los resultados emitidos y que esos resultados emitidos sean clínicamente útiles. Entonces, ¿cómo puede garantizar que esos resultados que está emitiendo sean clínicamente útiles? Garantizando la calidad en cada una de las fases a nivel del laboratorio clínico, en preanalítica, en analítica, en postanalítica. Entonces, ahí viene el tema de la acreditación, por ejemplo. Eh, que un laboratorio esté acreditado con la ISO 18189 no quiere decir que es un laboratorio que es perfecto, sino que recordemos que con la acreditación el laboratorio va a asegurar la competencia técnica. Entonces vamos a ver cómo podemos garantizar la calidad. Tenemos una muestra clínica adecuada, ¿no? Entonces es importante que en la solicitud de examen, como habíamos visto, tengamos datos demográficos del paciente, nombre y apellido del médico, el servicio solicitante, datos clínicos relevantes, datos referentes a la muestra, tipo y localización anatómica, el tratamiento y los tipos de pruebas a solicitar. Algunas consideraciones generales. Recolectar antes de la terapia con antibióticos siempre que sea posible. Colectar la muestra de donde es más probable que el organismo sospechoso sea encontrado. Observar la asepsia en la recolección de todas las muestras. Considerar también el estadio de la enfermedad. Instruir al paciente con claridad. Utilizar contenedores y medios de transporte adecuados. Y entregar la muestra con prontitud, ¿no? Proporcionar una información suficiente al laboratorio. Recordemos, por ejemplo, algunos medios de transporte. Tenemos aquí el medio AMIES, tenemos el transporte universal, tenemos aquí, por ejemplo, para lo que son fluidos, los contenedores estériles, ¿no? Para lo que son tejidos, también contenedores estériles, medio de transportes universales, medio de transporte anaeróbico. Recordemos que la extracción de sangre para hemocultivos, ¿no? Por ejemplo, aquí vemos eh, el dibujito de la sangre, ¿no? Cuando no hay ningún signo, ningún síntoma, ningún problema, ninguna sospecha de ninguna bacteriemia. Y aquí vamos a la sangre, todo utiliza cuando vemos que hay una sospecha de una bacteriemia, que posiblemente hay una bacteria a nivel sanguíneo. Entonces suelen mandar la prueba de hemocultivo.
Recordemos que actualmente en lo que es el área de hematología, específicamente en el hemograma, hay una prueba, hay un analito que es el MDW, el ancho de distribución de los monocitos. Entonces, este ancho de distribución de los monocitos actualmente es considerado como un marcador de sepsis, que sería muchísimo más rápido que esperar al resultado del hemocultivo. En los equipos automatizados, pues te tarda alrededor de un minuto, ya que le hagan lámina porque vean algo raro, máximo una hora. Incluso hay equipos totalmente automatizados que ya hacen el hemograma, tienen su laminador, te hacen el frotis y encima tienen cámara, toman las capturas, toman fotos, te hacen toda la lectura y simplemente tú tienes que validar. Tenemos entonces aquí, por ejemplo, cuándo se va a realizar la extracción de sangre para hemocultivos, ¿no? Cuando hay sospecha de infecciones del torrente sanguíneo, un lactante febril, artritis séptica, osteomielitis, endocarditis, neumonía bacteriana complicada, todo paciente febril sin otro foco infeccioso evidente, ¿no? Aquí también nos puede ayudar, por ejemplo, para una neumonía bacteriana complicada, el tema del PCT, sobre todo para neonatos. Punto clave en la detección del laboratorio de la infección en el torrente sanguíneo. Y ahí tenemos a la SLSI, la M47, sobre principios y procedimientos para los hemocultivos, ¿no? Cuándo tomarlos, importancia de la desinfección de la piel, el volumen de sangre a cultivar, el número de set de hemocultivos, el tipo de frascos a utilizar. Aquí tenemos un estudio realizado en, vamos aquí, el estudio se llama Relation Between Bacteria and Temperature in, ¿no? Entonces, en este estudio realizado, publicado en la Universidad de Oxford, podemos ver, por ejemplo, estas líneas rectas que hacen referencia a las colonias y estas líneas punteadas que hacen referencia a la temperatura. Y vemos que, por ejemplo, que el número de colonias, ¿no? Vemos aquí hay una alta temperatura, sin embargo, el número de colonias no es alto. Y aquí vemos un alto número de colonias, sin embargo, la temperatura no es alta. Aquí vemos otro caso, ¿no? Vemos, por ejemplo, el número también de colonias y también vemos la temperatura. Entonces, conclusión, la fiebre para la toma de muestras de hemocultivos no incrementa la positividad, ¿no? Y se ve aquí claramente. Por ejemplo, acá hubo una alta temperatura, pero no fue justo en el momento que hubo una alta cantidad de número de colonias. ¿Cuál es el momento para extraer la muestra? Los datos experimentales muestran que generalmente las bacterias caen en la corriente sanguínea en una hora antes del desarrollo de escalofríos y fiebre. Aunque es una práctica común obtener hemocitos en intervalos de 30 a 60 minutos, existen estudios que muestran que no hay diferencia significativa cuando las muestras son recogidas simultáneamente o a intervalos de tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nos recomienda actualmente la CLI? Es obtener las muestras simultáneamente sin intervalos de tiempo. ¿Cuántos números de hemocultivos debemos de tomar? Por cada toma de muestra en una persona adulta, idealmente se deben extraer 2 frascos de hemocultivo, idealmente aeróbico y anaeróbico.
Primero se debe inocular la sangre en el frasco aeróbico y luego en el frasco anaeróbico, ya que la mayoría de infecciones se ocasionan por microorganismos aeróbicos o facultativos que son mejor recuperados en hemocultivos aeróbicos, ¿no? Para lo que son laboratorios que optan por recoger solo frascos aeróbicos, deben de tomar 2 frascos de hemocultivos aeróbicos por cada toma de muestra en un paciente adulto. En cuanto al volumen de sangre a extraer, el volumen de sangre a extraer es una variable muy importante, sobre todo en la detección de bacteriemias y fungemias. En adultos, la cantidad de patógenos recuperados aumenta proporcionalmente al volumen de sangre extraído. Y en lo que es en niños, generalmente se presenta un mayor número de microorganismos en su sangre, por lo tanto se obtienen resultados satisfactorios con volúmenes menores de sangre. Lo que es adulto se recomienda la extracción de sangre de 20 a 30 ml por muestra, mínimo de 8 a 10 ml, y en el caso de niños pequeños y bebés se recomienda no extraer más del 1% del volumen total de sangre. Entonces, calculado por el peso del niño suele ser entre 1 a 3 ml, ¿no? Y si tenemos neonatos, puede ser hasta 0,5 ml. Aquí tenemos, por ejemplo, una imagen. Recordemos que el hemocultivo es el número uno en el orden de toma de muestra si se van a requerir más análisis. Vemos el frasco de color azul para el aerobio adulto, el frasco para micobacterias, el aerobio pediátrico, el anaerobio adulto. Y aquí vemos también lo recomendado, el volumen recomendado para los hemocultivos, ¿no? El volumen ideal, 20 ml, lo aceptable de 8 a 20. Si es una recolección dificultosa, puede ser 7 ml, ¿no? Por ejemplo. En pacientes pediátricos es acorde al peso. Entonces, por ejemplo, si es menor de 5 kilos, 1 ml, entre 5 a 10, 2 ml, entre 10,1 a 20, 13 ml, entre 20 a 40, 5 ml y mayor de 40, 10 ml. En cuanto al aeróbico, ¿no? En el anaeróbico, por ejemplo, en pediátricos podría ser pediátricos 3 ml más el anaeróbico 3 ml, total sería 6 ml. Los que son de 5 a 10 o menor de 5, si solamente menor de 5 1 ml y de 5 a 10 solamente 12 ml. Si es un neonato de bajo peso, puede ser incluso hasta 0,5. Se hizo un estudio sobre la efectividad de una intervención multimodal en el departamento de emergencia acerca de la colección de los frascos de hemocultivo. Y es que la contaminación de los hemocultivos es un problema significativo, a veces en muchos hospitales, en varias clínicas, ¿no? Que de pronto empiezan a crecer estafilococcus coagules negativos y es producto de un tema de contaminación. Lo ideal es poder saber la causa raíz y poder tratar esa causa raíz y eliminar esa causa raíz. Y para identificar la causa raíz, pues, tenemos 10 formas de poder hacerlo mediante un estudio de 5 porqués, mediante una espina de Chicago, como vemos en este ejemplo, mediante una lluvia de ideas. Entonces ellos vieron desde el procedimiento de la colección, desde los factores asociados al paciente, otros factores hospitalarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, la inadecuada asepsia de la piel, ¿no? Idealmente recordemos doble desinfección en forma de rejilla. 2 veces se debe limpiar la piel del paciente. Antes de palpar la vena, idealmente verse
lavado de las manos. Lo ideal que el personal que realiza el toma de muestra de hemocultivo se lave la mano, palpó la vena, también si ya palpó y lo palpó idealmente, pues que no se palpe con la mano, ¿no? Que se pueda palpar con el guante puesto, lo ideal. ¿Y qué es lo que suelen hacer a veces? Que palpan la vena después de que han limpiado, ¿no? Ya limpiaron, palpan la vena y no limpian, ¿no? Entonces, si volvieron a palpar, pues tienen que volver a limpiar. A veces hay una deficiente higiene, a veces, por ejemplo, la vena del paciente puede ser dificultosa, el paciente puede no cooperar, puede estar deshidratado, podemos tener alta rotación de flebotomistas, harto volumen de pacientes, incremento de trabajo. Hicieron una intervención y revisaron pre-intervención con la intervención. Entonces, pre-intervención vemos lo verde, tensión serie, lo rojito donde se aisló algún patógeno y lo azul, la cantidad de contaminados. Y vemos antes de la intervención y post-intervención. Y vemos que antes de la intervención la cantidad de hemocultivos contaminados era 13,7. Como esta cantidad de hemocultivos contaminados de 13 bajó a 3,2%. En cuanto al transporte de hemocultivos, recordemos que nunca se debe refrigerar los frascos de hemocultivos, ya que las bajas temperaturas pueden hacer inviables algunos microorganismos. Después de obtener la muestra de sangre en el frasco de hemocultivo, recordemos que se debe transportar al laboratorio como máximo 2 horas. El retraso en el inicio de la incubación del frasco de hemocultivo puede impedir el crecimiento de los microorganismos. Frascos de hemocultivo siempre se deben transportar a temperatura ambiente. Cuanto a la toma de muestra para los hemocultivos, recordemos que actualmente el procedimiento más seguro para la extracción de sangre es utilizando alitas capuchón. Entonces se debe emplear lo que es el sistema al vacío, ya que nos ayuda a reducir el riesgo de contaminación de la muestra y de alguna función accidental al momento de trasvasar la muestra. Incluso actualmente hay algunos capuchones desechables que tienen como un clic, le haces clic y automáticamente la aguja es tapada y ya no hay posibilidad a que te puedas funcionar, ¿no? Después de que retiraste la aguja. Entonces, hay como que capuchones, por decirlo así, que son mucho más seguros. Entonces, debes revisar también los frascos hemocultivos antes de utilizarlo, ¿no? Para evitar no usar un frasco tal vez hemocultivo que por casualidad lo abrieron o se abrió por casualidad entre el transporte que te llega el material a tu laboratorio y a tu laboratorio te llega justo uno con falla y estaba abierto o se le salió la tapa. Entonces ya esos que tengan alguna contaminación, algún daño, algún deterioro, ya se tienen que descartar. Humedecer con alcohol, no tornudar de algodón, luego limpiar y desinfectar la zona de punción, realizar la antisepsia de manera adecuada y es posible también, idealmente, volver a limpiar. Ideal, limpiar 2 veces. Quitar la tapa del frasco de hemocultivo y limpiar con alcohol la tapa de goma de hemocultivo.
de preferencia en forma de rejilla de piel. Abrir el empaque en la alita, enroscar el capuchón, quitar el plástico que cubra la aguja. Aquí tenemos la alita, aquí vemos cómo se está realizando la punción asegurando las alitas, ¿no? Las famosas mariposas. Primero seleccionamos un frasco de hemocultivo aeróbico, lo mantenemos en posición vertical, perforamos la tapa de goma del hemocultivo y extraemos el volumen necesario de sangre. Retiramos el primer frasco, colocamos el segundo hemocultivo y extraemos el volumen necesario de sangre. Y si tuviese otras pruebas, pues empezamos a tomar los estudios necesarios. Recordemos siempre teniendo en cuenta el orden de llenado. Cuando el último frasco de hemocultivo o tubo se llene, debemos retirar la aguja del brazo del paciente y debemos colocar un algodón seco en la zona de la punción y activamos el dispositivo de seguridad de la lista. Aquí podemos ver el dispositivo de seguridad de la lista. Igual como les comentaba, actualmente hay, por ejemplo, esos capuchones con un dispositivo de seguridad. Entonces tú retiras el capuchón, hace clic aquí con el dispositivo de seguridad y los llena, los sella de inmediato. Es importante poder colocar los datos solicitados en la etiqueta del frasco de cultivo, nombre completo del paciente, la edad, la procedencia, la temperatura, la fecha y la hora de toma de muestra, el muestreador, el médico, los antibióticos, algún antecedente, no pecar etiquetas sobre el código de barras del frasco de cultivo, ¿no? Recordemos ello. Y atención especial en casos de empleo de medios de cultivo no provistos con sistema de vacío, realizar la toma de muestra con jeringa y aguja estéril. Quien obtenía la muestra cambia la aguja por una nueva para realizar la inyección de sangre en los medios de cultivo. Aquí tenemos algunas imágenes de los frascos de hemocultivo, recordando un poco. Recordemos que no debemos utilizar las manos para tapar la aguja ni para desconectarla, porque podríamos tener una función accidental. Si tenemos alguna muestra con bajo volumen, que puede ser médula ósea, puede ser líquido cefalorraquídeo, sangre de recién nacido o algún paciente traumatizado, en estos casos los debemos inocular en un frasco de hemocultivo pediátrico, que son de etiqueta rosada, ¿no? Los Bactec Pex Plus, ¿no? En caso de que los volúmenes de muestra sean menores a los recomendados, se debe especificar por escrito en la etiqueta del frasco de hemocultivo. Recordemos siempre que si tenemos alguna muestra que no cumpla con los criterios de aceptabilidad, lo que debemos de hacer es comunicar con el médico tratante o la persona que está designada para una decisión sobre acción futura. No desechar la muestra inaceptable antes de consultar con la clínica personal. Y si se ha llegado a una decisión mutuamente aceptable, por ejemplo, puede llegar al laboratorio de microbiología una muestra de orina con heces y puede suceder que justo la paciente tenía una fístula.
¿no? Entonces siempre es bueno consultar y ver también la clínica y el contexto clínico. Tenemos principales fuentes de error durante la fase preanalítica en laboratorio, como son las relacionadas con la solicitud del examen, solicitud médica de exámenes con letra ilegible, errores en el ingreso de datos del paciente o de exámenes solicitados al sistema, fallos en el informe de los pacientes de las condiciones preanalíticas que deben cumplir, cuando el paciente no cumple con las condiciones preanalíticas requeridas, relacionadas también a veces algunas con la toma de muestra. Puede ser que se tome al paciente equivocado. Importante, cuando se realice la toma de muestra, preguntarle al paciente cuál es su nombre. Hacer preguntas abiertas, no preguntas cerradas. Una pregunta cerrada es aquella que te deja opción a una respuesta de tipo dicotómica, un sí o un no. La doble punción, punción traumática, se debía de funcionar una vena y terminaban funcionando una arteria, una estesis venosa, una asepsia defectuosa. Importante como cultivos, detectar todo, seleccionar los tubos de manera inadecuada, por ejemplo, no se marcaron los tubos, los recipientes, una muestra insuficiente, muestra hemolizada, una muestra contaminada. No se cumple con la relación anticoagulante muestra, hay una mezcla insuficiente de los tubos con anticoagulantes, o no se conserva la cadena de frío cuando se requiere, no centrifugación bajo protocolos inadecuados, hay una pérdida a veces de la trazabilidad de la identificación de la muestra, o una demora en la preparación de la muestra previa a su análisis. Aquí tenemos un estudio de Francia también sobre los errores a nivel preanalítico, pero esto ya es, por ejemplo, para citología. Y ellos tuvieron una gran cantidad de errores a nivel del nombre, ¿no? No conformidades en muestras de heces en referente al nombre. También hicieron una intervención con el fin de poder mejorar y trataron de formarlos en lo que es la fase preanalítica para poder mejorar y disminuir estas no conformidades. Entonces lo que vamos a hacer aquí, vamos a tener un pequeño ejercicio aplicativo. Vamos a hacer una pausa antes de entrar a la parte de aseguramiento de la calidad. Vamos a hacer un mapa conceptual acerca de la parte preanalítica, donde hemos visto sobre los hemocultivos. Y vamos a colocar los puntos críticos a tomar en cuenta en la parte preanalítica en el hemocultivo y los principales errores que debemos evitar en la parte preanalítica referente al hemocultivo. Vamos a dejar 15 minutos para poder desarrollarlo. Son las 9:17, entonces vamos a dejarlo hasta 9:32. Licenciada, licenciada, buenas noches.
Aló, Ana, ¿no te escuché bien? Buenas noches. ¿Puedes seguir nomás? ¿Puedes seguir dictando? ¿Puedes seguir la exposición? Ah, ya, sin la actividad. Ya. Bueno, les dejo en todo caso la actividad para que lo puedan desarrollar para ustedes a modo de entrenamiento. Lo que es aseguramiento de la calidad en la fase analítica, por ejemplo, tenemos en cuanto a los medios de cultivo. Es importante que nosotros controlemos la calidad del medio de cultivo. Podemos usar algunos organismos de control. Por ejemplo, en el medio de cultivo de agar chocolate, podemos usar el Moplofluenzae y deberíamos de ver crecimiento. En lo que es la Neisseria gonorrhoeae, si usamos este organismo, también deberíamos de ver crecimiento. En lo que es el agar sangre, por ejemplo, el Streptococcus pyogenes, deberíamos de ver una beta hemólisis. Y si usamos el Streptococcus pneumoniae, ver una alfa hemólisis. Si es un calificativo de plato, y ver crecimiento en la superficie. Si es un agar SS, la salmonela, la E. coli, no, la salmonela podemos ver una colonia incolora con ácido sulfídrico. Y si es una Escherichia coli, podemos ver colonias rosadas. En lo que es el agar manitol, tenemos el Staphylococcus aureus. La reacción esperada es colonias de color amarillo y la Escherichia coli no debería de crecer. Lo que es el agar MacConkey, tenemos la Escherichia coli, una colonia rosada. Lo que es el Heterobius fecalis no debería de crecer. Es el aseguramiento de la calidad en la fase analítica. Tenemos algunos reactivos, soluciones fijadoras, ¿no? Debemos de controlar la calidad del fijador. Por ejemplo, lo del Baficoat podemos usar, en este caso 3 gotas, más un ejemplo, 1 gramo de heces, para poder controlar lo que es la solución fijadora, en este caso el FOR. Dejamos reposar por 30 minutos y luego observamos en el microscopio y deberíamos de poder visualizar de manera adecuada la morfología. En el caso de colorantes, por ejemplo, para nuestra batería de Gram, lo que es coloración de Gram, podemos usar cepas de ATCC y poder visualizar. En este caso, para ver bacterias Gram negativas y ver bacterias Gram positivas. Lo que son colorantes, también podemos evaluar la calidad de la tinción. Por ejemplo, el Wolf. Entonces podemos usar también igual 3 gotas de Baficoat, por ejemplo, 1 gramo de heces, lo que es el Wolf parasitológico. Y deberíamos poder observar la morfología de manera adecuada en el microscopio.
Lo que es la fase analítica en la parte de equipamiento, debemos, por ejemplo, nuestro microscopio, tener calibrado antes de su uso. Los científicos también calibrar y controlar su velocidad, ¿no? Idealmente, mínimo la calibración debería de ser anual. Las campanas de detección de gases, cabina de bioseguridad de clase 1 o clase 2, P2 para lo que es microbiología. También va a depender, ¿no? Por ejemplo, si hacen para micobacterias, pues la clase tiene que ser mayor. En lo que es equipamiento, por ejemplo, tenemos para el refrigerador de 4 grados centígrados, debemos tener otro registro de temperatura. Esto debe ser diario, con límites de tolerancia de más o menos 1 grado, limpieza mensual. Congelador -70, registro de temperatura diario. Limpiar y descongelar cada 6 meses. Las incubadoras 75, 42 o 56 tienen registro de temperatura diaria y también una limpieza mensual. Y tenemos incubadora con CO2, tiene lo que es el registro de temperatura. También es diario, también su limpieza mensual. Lo que es el pHímetro, registro con solución calibradora certificada cada vez que se use. Limpiar cada vez que se use. Autoclave, controles biológicos, que sea diario, que no haya crecimiento, limpiar cada vez que se use. Microscopio, la limpieza cada vez que se use y su revisión general cada 6 meses. La centrífuga, cómo probar los RPM, idealmente cada 6 meses y una revisión general cada 12 meses. En cabina de seguridad biológica, tener un registro para lo que es el flujo de aire, luz UV, esto debe ser diario, tener también cambio de filtro cada 3000 horas de funcionamiento. Recordemos que, por ejemplo, en el tema de las calibraciones, idealmente estas calibraciones deben ser realizadas por entidades, por empresas que estén acreditadas también. En este caso, ellos se acreditan con la 17025. Esto es más que todo con la parte meteorológica. Entonces, lo ideal para poder garantizar que el servicio que se está recibiendo, que están realizando a los equipos, sea de calidad. El control de temperatura, como vemos aquí, es un formato, si el caso lo hacen manual, idealmente colocar también incertidumbre de medición. Esa incertidumbre de medición la pueden obtener de su certificado de calibración, ¿no? Por ejemplo, de sus termigrómetros. Sus termigrómetros van a tener asociado una incertidumbre de medición. Y eso le va a declarar en su certificado, lo van a declarar. Y eso lo pueden colocar aquí para que conozcan más o menos cuánto es esa incertidumbre, esa dispersión de datos no negativos en los cuales se mueven los valores, los posibles valores. El rango de temperatura también en cuanto al límite superior, en cuanto al límite inferior, el mes, el año. Colocar el número de serie, marca, modelo, el instrumento de medición, el área y el equipo a controlar igual el número de serie, marca y modelo. En cuanto a lo que es control y mantenimiento de cepas artesanales liofilizadas, igual eh, debería de haber lo que es la procedencia, la fecha de inventario, el número de cepa, el nombre de la cepa, fecha de vencimiento, número de lote, número de grupos originales, conformidad de las cepas reactivadas, la pureza de las cepas al liofilizar, la fecha del liofilizado, la conformidad de las cepas liofilizadas, el número de viales liofilizados por cepa de TCC y los pasos, ¿no? Y el responsable de quien está realizando la actividad. Control de uso de la para V, el área, la sede, la fecha, el usuario, el código de la lámpara, el tiempo de uso, la hora de inicio, la hora de término,
el tiempo total en minutos y quién lo realizó. Cuanto al control de calidad, el y de recursos y antisuelos. Datos del producto, nombre, los ingredientes, fecha, la cantidad preparada, el número de lote, fecha de vencimiento, número de lote preparado. Cuanto al control de calidad, el material de referencia, el criterio de aceptación, si es conforme o no conforme, el control de esterilidad, el analista responsable. El control de calidad de discos de sensibilidad. Igual debemos de tener para nuestro panel de enterobacterias, para nuestro panel de Staphylococcus aureus, las cepas que estamos usando, para los antibióticos, ampicilina, micacina, ceftriaxona, truffalenturina, norfloxacino, ceftazidima, sulfatrimetropin, cefalotina, ampicilina, sulfatán, ciprofloxacina, gentamicina. ¿No? Entonces, si es el resultado, si es conforme, si es no conforme, el criterio de aceptación. Por ejemplo, el control de conductividad y calibración del pHímetro, ¿no? El rango de criterio de aceptación de la conductividad. Los valores de lectura también de la conductividad. El control de los filtros de la cabina laminar. La capacidad de ventilación, 4000 horas, ¿no? Fecha, usuario, código de equipo, hora de inicio, hora de término, total de minutos de quien lo revisó. Calidad para los ambientes. Entonces tenemos aquí un plano de distribución de placas para lo que es, por ejemplo, para la repartición de los medios. Tenemos nuestra mesa de trabajo, nuestra ventana, aquí también tenemos otra ventana y aquí tenemos la puerta. P1 es el punto 1 de muestreo de aire. El P2 es el punto 2 de muestreo de aire. El H1 es el hisopado 1 de superficie. Esto puede ser aleatorio. Entonces también debemos de tener nuestro control de calidad de ambiente. Ojo, este control de calidad de ambientes no solamente puede ser, por ejemplo, para la repartición de medios. A veces también los hospitales lo suelen hacer, por ejemplo, para sus UCI, para su unidad de cuidados intensivos, para ir monitoreando. Entonces, ¿cómo podemos garantizar que la metodología es reproducible en el tiempo y con la calidad necesaria? Para ello podemos aplicar, por ejemplo, documentación, estandarización de los procesos. En el caso que sean pruebas manuales, procesar la misma muestra en duplicado desde el origen, procesar la misma muestra por dos operadores distintos. Pero solamente con esto podemos asegurar la calidad en la base analítica. No. Por ejemplo, cuando hablamos de equipos, analizadores automatizados, cada analizador automatizado eh, puede ser, por ejemplo, una medición cuantitativa o una medición cualitativa. Entonces, el fabricante ha validado esos equipos bajo sus propias condiciones. Y así como el fabricante ha validado esos equipos bajo sus propias condiciones, nosotros, si queremos garantizar la calidad de emisión de nuestros resultados, debemos verificar bajo nuestras condiciones de nuestro laboratorio, de donde estamos laborando. Entonces, por ejemplo, si es un equipo de hematología, un ejemplo, si es una prueba cuantitativa, yo debería de verificar en mi laboratorio previo a un periodo de familiarización con el equipo. Debería ser una verificación de métodos.
En este caso aplica métodos cuantitativos porque, por ejemplo, en el hemograma son pruebas cuantitativas, para lo cual yo tendría que hacer verificación de P15, veracidad, precisión. Tendría que hacer linealidad, carryover, límites inferiores o límites de cuantificación, comparación de métodos cuando aplique, por ejemplo, cuando yo tengo un laboratorio eh, que realiza mis pruebas de ambulatorias, pero yo solo realizo mis pruebas, por decirlo así, de emergencia. Entonces yo estoy derivando muestras. En estos casos, aplicaría hacer una comparación de métodos. Por ejemplo, también se tendría que realizar lo que es la incertidumbre, al conocer cuál es la incertidumbre de tu medición. Pero solamente con esto estaría asegurando la calidad. No, que también hay que evaluar tu control de calidad interno, evaluar tu control de calidad externo, ver tu desempeño analítico, hacer tu planificación de tu control de calidad interno. Pero ya eso es en hematología y en microbiología. Tendríamos que hacer también ellos sí. También tendríamos que hacer la verificación de nuestros métodos. Si es que tenemos, por ejemplo, un analizador que es automatizado o semiautomatizado. Entonces tendríamos que verificar que lo que el fabricante ha validado bajo sus condiciones se cumple en nuestras condiciones. Solo que en microbiología, por lo general, no son pruebas cuantitativas, sino son pruebas a veces cuantitativas o son pruebas cualitativas. Y cuando hablamos de pruebas cualitativas, los protocolos de verificación de métodos son un poco diferentes. Ahí entramos a tallar con sensibilidad, con especificidad, siempre y cuando tengamos lo que es exactitud diagnóstica. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, eh, cuando tenemos muestras de pacientes, ¿no?, para a- HIV y ahí tenemos el diagnóstico de ese paciente mediante una prueba confirmatoria y sabemos que sí o sí tiene HIV. Entonces podríamos aplicar el estudio de sensibilidad y especificidad, ¿no? Pero ¿qué pasa si tenemos muestras, pero no tenemos ninguna certeza, ninguna exactitud diagnóstica, nada que vale que sí o sí ese paciente tiene HIV? Entonces, si no hay certeza, no hay exactitud diagnóstica, no hay una evaluación médica y no tenemos nada que certifique que sí o sí, ni pruebas que lo valen, entonces nos queda hacer porcentaje de acuerdos positivos y negativos. Igualmente, por ejemplo, si en hemocultivos, ¿no? Si quisiéramos saber con el tema de los hemocultivos positivos y hemocultivos negativos. La actitud diagnóstica, por ejemplo, si lo vamos a hacer a través de muestras de pacientes, ¿no? Y para lo cual esos pacientes, por ejemplo, tendrían que tener ya su diagnóstico con un gol estándar. En caso contrario, tendría que ser mediante porcentaje de acuerdos positivos y porcentaje de acuerdos negativos procesados con un equipo de idealmente de referencia o con otro equipo diferente al que se va a evaluar para que se pueda hacer el tema del porcentaje de acuerdos positivos y acuerdos negativos. De igual manera, se hace una planificación de su control de calidad interno y una evaluación de su control de calidad externo. ¿Qué más podemos hacer? La preparación de las láminas, ver el tema del grosor de la muestra, el número de preparaciones a observar por muestra, ¿no?
Entonces podemos fijar indicadores con el número de preparaciones de grosor aceptable, que debe ser igual al número de preparaciones de grosor aceptable sobre el número total de preparaciones. Y esto lo podemos medir mensualmente, pero el cumplimiento, por ejemplo, que el cumplimiento sea mayor o igual al 90%. Estas metas se pueden ir fijando acorde al laboratorio. Estos son referenciales, las metas que les coloco, ¿no? Ustedes pueden ir fijando tal vez una meta menor acorde a su realidad y poco a poco ir subiendo estas metas. Recordemos que, cuando se carga la muestra, la transparencia de la muestra idealmente debe permitir la lectura de alguna palabra del otro lado de la preparación. En cuanto a la observación microscópica, se pueden hacer preparaciones dobles, ver que haya concordancia intralector entre lectores diferentes o incluso incorporar muestras de referencia en rutina. En cuanto hablamos a indicadores, podemos tener un indicador del porcentaje de concordancia para lo que son muestras de referencia, con número de elementos correctamente encontrados por 100 sobre el número total de elementos presentes. Puede ser mensual, el cumplimiento también, por ejemplo, puede ser menor del 50%. Cuando hablamos también de observación microscópica, se puede hacer lo que es el tiempo de lectura de la observación microscópica, el porcentaje de variación entre observadores. Tenemos aquí un ejemplo de control de calidad interno de uroanálisis. Incluso este control de calidad interno se puede hacer en el programa de Unity, lo que es el aseguramiento de la calidad de la fase post-analítica. Tenemos el informe de resultados. Por ejemplo, aquí tenemos un informe en parasitología. Mm, Idealmente, sería el tipo de muestra, ¿no? En el caso que es parasitología, pues la parte macroscópica y la parte microscópica. En la parte microscópica tendrían que tener la opción de no se observan trofozoitos, quistes, huevos ni larvas de parásitos, ¿no? Y en caso si llegasen a observar algo, pues se observa. Y podría ser quistes, podría ser trofozoitos, quistes y trofozoitos, podría ser larvas, podría ser huevos, ¿no? Y ahí colocan, después del estadio evolutivo, ya colocan al parásito que corresponde, el nombre científico, que puede ser Giardia lambda, Chiromastis benigna, Entamoeba coli, bueno, los diferentes parásitos que podrían encontrar. Cumplimiento también con los tiempos de respuesta. Poder establecer KPIs, los porcentajes de cumplimiento de tiempo de respuesta, ¿no? Número de informes dentro del plazo por 100 sobre el número total de informes de resultados. Se puede hacer esta medición de indicador mensual, ver que el cumplimiento sea mayor o igual del 90% y el porcentaje de cumplimiento debe ser adecuado también al requisito que está establecido. Y por ejemplo tenemos algunas imágenes, incluso pueden hacer tipo link, un mural, colocan el KPI, colocan cómo van haciendo la medición, puede ser incluso semanal, las mediciones e ir viendo el cumplimiento de manera mensual, ¿no? Se fijan la meta, por ejemplo acá está fijado la meta y van viendo cómo va y van analizando cuál es la causa de que, por ejemplo, no hayan llegado a cumplir la meta y tratar de establecer alguna acción de mejora para poder llegar a cumplir la meta establecida. Idealmente, eso siempre trabajo en equipo, entre todos. También importante tener el control de calidad. Por ejemplo, este es un control de calidad en parasitología y lo que se encontró en este estudio, ¿no? Es discrepancia. Y es que solamente era un parásito, era la Giardia intestinalis, pero los diferentes laboratorios se habían reportado diferentes parásitos, parásitos que no habían en la muestra.
Entonces es importante también el control de calidad externo porque eso ya nos va dando idea que tenemos que establecer alguna medida de mejora, en este caso la capacitación, mejorar también poder conocer las diferentes estructuras. Aquí, por ejemplo, tenemos el paciente, su muestra, ¿no? Que va a llegar a la parte de microbiología, las diferentes técnicas de laboratorio, hay estrategias de muestreo, resultados preliminares, ¿no? Recordemos que también el médico, generalmente después que ha hecho la exploración, ¿no? Tiene un diagnóstico presuntivo. Algunas veces a través de los signos y síntomas, eh, le da un tratamiento empírico al paciente y necesita confirmar ese tratamiento empírico mediante el resultado de un cultivo y mediante el resultado del antibiograma. Actualmente, en microbiología hay técnicas modernas, ¿no? Desde la parte de biología molecular, detección molecular, DNA microarray, tometría de flujo, microscopía electrónica, incluso a nivel de la serología, ¿no? Desde la síntesis de antígenos, desde los antígenos microarrays, desde el secuenciamiento. Hablamos de DNA microarrays, hablamos de espectrofotometría de masa y de hecho esta técnica moderna actualmente hay en el Perú, ¿no? Hay en el INEN y hay en el laboratorio ROE, pero también sabemos que es costosa. Recordemos que vamos a tener para lo que es el diagnóstico directo, por ejemplo, la microscopía, los cultivos, biología molecular, detección antigénica, por ejemplo, citometría de flujo, que nos van a dar una identificación preliminar, ¿no? Podemos hacer incluso secuenciamiento, espectrofotometría de masas y tener una base de datos, un banco de datos. Aquí, por ejemplo, una imagen de un laboratorio totalmente automatizado en lo que es el área de microbiología, desde la parte eh, de la siembra, ¿no? Este laboratorio, este es un equipo de Kiestra que te hace lo que es la siembra, no te va a hacer lo que es la identificación, incluso la parte del antibiograma. Entonces, prácticamente lo único que tiene que hacer el analista es interpretar y, bueno, conocer en todas las partes que sean equipos automatizados, como pueden ver aquí, tienen como pequeños semáforos, ¿no? Que les van a ir dando alerta de cualquier cosa que pueda estar pasando en todos estos caminitos. Entonces, van a ver unas mini maquinitas en donde se pueden ver y te salen ciertas alarmas con ciertos códigos. Desde que se pudo haber atascado, ¿no? O tal vez el sensor no lo está reconociendo, que son algunas cosas que pueden pasar. Entonces también es importante que el operador también conozca ello, sepa manejar para que no sea muy dependiente del ingeniero. Le dejo aquí dos links, les dejo porque veo, ya voy viendo la hora. Les dejo dos links, van a poder ver cómo es el futuro y actualmente incluso hay un equipo mucho más moderno. Aquí solamente vemos la automatización, pero en microbiología. Pero incluso hay automatización para todas las áreas de laboratorio, es decir, que te incluye microbiología, te incluye hematología, bioquímica, inmunología, hemostasia, o sea, es un equipo que te incluye todo el laboratorio totalmente automatizado, desde la parte preanalítica, te centrifuga tu muestra, te destapa el tubo, te tapa el tubo, te hace tu propia Cerotec, ¿no? Entonces,
Actualmente la automatización avanza bastante en nuestro país. Esto tal cual, así lo vemos en esta imagen, no hay. Sí hubo un laboratorio totalmente automatizado, pero sí parte de microbiología solo te incluía hematología, bioquímica, inmunología y lo que es hemostasia, coagulación, incluso con su propio laminador de en la parte de hematología, te hacían los frotices. Pero este laboratorio totalmente automatizado al final quedó y abrió solamente como un showroom, abrió como de puerta a cara a paciente. Entonces más fue como un tipo de- Bien, entonces casi ya llegando a la parte final, podemos acreditarnos en microbiología. Pues sí, podemos acreditarnos. Recordemos que cuando hablamos de acreditación, que es diferente a certificación, cuando hablamos de acreditarnos, hablamos de que vamos a asegurar la competencia técnica, en este caso de laboratorio, y en este caso de microbiología. Y las acreditaciones se hacen por analitos, si bien abarca puede ser a todo laboratorio, laboratorio X, por ejemplo, a ver, a Ana, Ana, ¿de qué departamento del Perú eres? ¿De Lima, de provincia? ¿En qué laboratorio laboras? Licenciada, pues, ¿qué dice? No, no le escucho. Te preguntaba de qué parte del Perú eres y cómo se llama el laboratorio donde laboras. Laboratorio referencial de la DIRIS Limasur. Licenciada, Laboratorio referencial de la DIRI Lima Sur, sí, Perú, Lima, en Lima. Ya, por Lima, ejemplo, Lima. gracias, Ana. Entonces, por ejemplo, digamos que Ana quiera acreditar el laboratorio referencial de la DIRI Lima Sur. Entonces, en algún analito de microbiología sí le podría acreditar, ¿no? Las acreditaciones, si bien sale el nombre de todo el laboratorio, pero son por analitos. Entonces, por ejemplo, podría acreditar solo hemocultivos o podría acreditar solo alguna prueba de parasitología o podría acreditar, por ejemplo, el urocultivo. Dentro del urocultivo quizás podría acreditar solo la parte de resistencia. Entonces, va a depender qué es lo que quieras acreditar, qué pruebas se quiera acreditar. Entonces, aquí hay un artículo, ¿no? Sobre la acreditación en el área de bacteriología, algunas dificultades, algunas particularidades, porque como les comentaba, cuando hablamos de microbiología, hablamos de pruebas que por lo general son cualitativas, son semi-cuantitativas y los protocolos a realizarse son totalmente diferentes a como de hematología o bioquímica, en el sentido de que no hablamos de una verificación de métodos de tipo cuantitativo, sino hablamos de una verificación de métodos cualitativos. Entonces, por ejemplo, si podemos acreditarnos en lo que es el tema de hematología, también, o también en microbiología en el tema de hemocultivos. Pero si, por ejemplo, queremos acreditar nuestro hemocultivo, pues tenemos que garantizar primero la parte de la fase preanalítica en hemocultivos. Tenemos que garantizar también la calidad en la fase analítica y la calidad en nuestra fase posanalítica. Entonces tendríamos que tener desde poder alertar estos valores, los valores de alerta cuando tenemos los cultivos positivos, incluso la normativa nos dice, ¿no? De que hemos de alertar, por ejemplo, cuando tenemos la pseudomonas. Entonces ellos también tendrían que tener su flujo, ¿no? Un flujo establecido, documentación, tendrían que trabajar bastante en hacer sus diferentes manuales, sus diferentes procedimientos operativos, si en caso el laboratorio quisiera acreditar. Entonces, ¿podemos acreditarnos en microbiología? Sí, sí podemos.
Aquí les dejo un artículo bastante interesante sobre las recomendaciones para la implantación de la normativa de calidad en ISO 15189 en laboratorio de microbiología clínica para la parte de bacteriología y para la parte de serología. ¿No? Este artículo es bastante interesante porque te va a dar los requisitos particulares para la calidad y la competencia específica de los requisitos de gestión y los requisitos técnicos, desde definición de los alcances, definición del control de documentación, de que debemos tener un manual de calidad, debemos tener un manual de extracción y transporte de muestras, debemos tener un procedimiento de gestión y procedimientos generales, debemos tener procedimientos normatizados de trabajo, qué registros debemos tener, los formularios que debemos tener, por ejemplo, los requisitos del ensayo, del análisis microbiológico. Por ejemplo, si queremos acreditar algo sobre orinas o algo sobre heces, tal vez un cultivo, alguna identificación, o si queremos tal vez con muestras respiratorias, un exudado faríngeo o un exudado nasofaríngeo, un exudado nasal, ¿no? Entonces nos empieza a dar los diferentes tipos de muestras, los estudios también optativos. Y en la fase analítica también nos recuerda sobre que el laboratorio debe utilizar métodos validados, que también podemos hacer lo que es el tema de verificación de métodos, que recordemos que la verificación de los métodos es parte del requisito de la ISO 15189. Entonces, parte de lo que se debe cumplir si no quieres estar acreditado. Igual con el tema de los equipos, los reactivos, como ya hemos visto, y les he dejado algunos modelos, algunos ejemplos de cómo ustedes podían implementar el tema de su control de calidad eh, y su monitoreo, su documentación para la parte de los equipos, la parte de los reactivos. Entonces, les dejo igual el artículo, está bastante interesante. Esto es, por ejemplo, sobre lo de INACAL. INACAL te da unas listas de verificación de la norma técnica peruana, no de la ISO 15189. Te da aquí los requisitos, aquí te lo describe. Entonces, con estas listas de verificación va el experto técnico, el auditor, y empieza a llenar, ¿no? Cuando hace la auditoría. Entonces coloca acá el documento de referencia. El documento de referencia es acorde al laboratorio que esté evaluando, ¿no? Eh, la evaluación documentaria y luego su conclusión, si hubo una no conformidad, alguna observación, o también la parte de evaluación de campo, ¿no? En la evaluación de campo, por ejemplo, si hubo una no conformidad, alguna observación. Aquí tenemos, por ejemplo, sobre la evaluación de la fase analítica. En la aplicación de técnicas en el diagnóstico coproparasitológico, un ejemplo, cómo empezaron a evaluar, ¿no? Si cumplían o no cumplían, si reciben muestras desde frescas, si eran reservadas, si realizaban un método especial, algún método inmunológico, algún método de concentración. Y en la parte postanalítica también, por ejemplo, empezaron a evaluar si realizaban los resultados, si preservaban las muestras luego de analizarlas, si verifican que los informes sean recibidos por personas apropiadas, si poseían copia o archivo de resultados informados, ¿no? Si realizan alguna acción o procedimiento cuando la entrega se había demorado, si la descripción de los análisis realizados y sus resultados siguen un vocabulario sintaxis recomendada, si se interpretaban los resultados, si incluían firma, autorización de la persona que emitía el informe, si realizaban las coloraciones, si aplicaban técnicas de biología molecular, ¿no? Si cumplen o no cumplen ese estudio. Entonces es importante que se pueda cumplir la parte a nivel preanalítico, analítico, postanalítico, sobre todo si uno quiere asegurar y garantizar la calidad de cada uno de sus procesos, fuera de tal vez acreditarse con la ISO 15189, ¿no? Idealmente sí sería bueno que el laboratorio se pueda acreditar porque ello le va a asegurar que está garantizando su competencia técnica y además va a estar sujeto a la mejora continua, porque que esté acreditado no quiere decir que el laboratorio sea perfecto, pero sí
que va a buscar la mejora continua. Bien, si tuviesen alguna duda, alguna consulta, quedo presta. Bueno, si no hay ninguna consulta, ninguna duda, ha sido un gusto poderlos acompañar en esta noche. Hasta una próxima oportunidad. Licenciada, Sí, licenciada, ¿va a dejar los PPT de la potencia, por sí, favor? claro, le voy a compartir ¿Algo? Partir, al organizador. sí, por favor, a los correos. Lo que pasa es que yo le paso al organizador de la institución y ya él es el que se encarga. Ya, gracias, licenciada. Bien, entonces ha sido un gusto acompañarlos hasta una próxima oportunidad. Gracias, licenciada.